¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es 27 de mayo del 2021. Me da mucho gusto saludarlos y pues compartir una serie de ideas eh, en vista de las próximas elecciones para poder generar una serie de reflexiones sobre la importancia del voto, la relevancia de este ejercicio electoral en el país y sobre todo saber qué es lo que está en juego en las elecciones de este mes entrante, donde se va a renovar la Cámara de Diputados y algunos gobiernos locales. Eh, Espero que estén muy bien y pues retomaré un poco eh, la conversación que tuve el día de ayer, eh, que fue una conversación inicial sobre las razones personales que como ciudadano y académico tengo para poder expresar ideas en una situación polarizada. Estamos viviendo, y ya lo había comentado, no es algo nuevo, la polarización política en México tiene al menos desde 1988, pero quizás con más virulencia esta polarización comienza en las elecciones presidenciales del 2006 por la campaña de odio de uno de los representantes de la derecha más fanática, que es Felipe Calderón. Entonces Felipe Calderón crea todo este discurso atacando a López Obrador como un peligro para México, se allega de una serie de mercadólogos políticos extranjeros, Antonio Solá, de nacionalidad española, y Morris, que es un publicista norteamericano, para llevar a cabo su campaña de odio y de desprestigio y de lodo contra López Obrador en esas elecciones. A pesar de el nivel de odio que violaba y viola las normas electorales, el Instituto Federal Electoral en aquel entonces no hizo señalamiento alguno sobre esta campaña que tengo documentado en un libro que se llama México Polarizado 2000-2006, en la cual planteo y evidencio que Vicente Fox utilizó las oficinas del Estado mexicano, del gobierno, de su gobierno, para reenviar correos electrónicos difamatorios contra López Obrador. Finalmente, Vicente Fox presumía de que él hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que López Obrador llegara a la presidencia de la República en esas elecciones, inclusive el fraude electoral. Bueno, pues eso fue lo que planteamos, o lo que planteé a ustedes en la conversación del día de ayer, y hoy voy a hablar del tema de la manipulación mediática, porque creo que es el tema del contexto para poder entender esta polarización social. Fíjense ustedes que me encontré un libro que publicó hace algunos años un periodista que se llama Jacinto Rodríguez, eh, se llama La Otra, aquí lo tengo, lo estoy viendo, La tiranía invisible. Bueno, este es el capítulo que voy a hacer referencia, voy a leer un poquito. Es un texto con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, autor Jacinto Rodríguez Munguía, La Otra Guerra Secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el poder. En este capítulo, este hoy en mi mouse, voy a tratar de la tiranía invisible, el origen de todo se llama. Ocurre que con la apertura del Archivo General de la Nación, el periodista Jacinto Rodríguez va a Lecumberri y empieza a meterse entre los documentos que estaban prohibidos y que fueron abiertos para la consulta pública y encuentra un documento de 1965 sin autoría, aunque claramente está vinculado a la Secretaría de Gobernación eh, del PRI. En 1965, hace 55 años,
el autor considera que este texto está escrito por un psicólogo social, un psicólogo político, porque habla de la manipulación necesaria para conservar el poder en un régimen supuestamente democrático, como era eh, el del Partido Único en aquel entonces. No voy a leer las 41 cuartillas, les recomiendo que compren o bajen el libro, La otra guerra secreta. Allí dice nada más 3 párrafos que voy a leer para darnos una idea de qué tan importante es para el régimen. Fue para el régimen prianista, en este caso del PRI, pero continuó con el PAN, la manipulación mediática y el control psicológico de la población a través de utilizar un dispositivo mediático de, eh, podemos llamarle, manipulación psicológica. Dice, como complemento de este capítulo y para acentuar la necesidad de que el PRI disponga de un instrumento organizado técnicamente que desarrolle en su favor una propaganda institucional y no incidental, se consiga esta idea. Por la acción de la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático. Bajo esta condición, una democracia como la mexicana puede obtener niveles de control popular equivalentes a los que lograría, por la violencia y el terror, una dictadura que solamente pudiera ofrecer a la ciudadanía espejismos y abstracciones. Las dictaduras reprimen por la fuerza las ideas y las expresiones populares. En un gobierno democrático, este control debe alcanzar calidad de arte, toda vez que intente manejar ciudadanos libres, capaces de resistirse a la acción de las autoridades y capaces también de llevar el contagio de su resistencia a los demás. No obstante, esta rápida selección de los métodos de control, todas las formas de palabra escrita para los mejor dotados, imágenes gráficas, los usos audibles y visuales de la radio, la TV y el cine para los menos capacitados, que influyen en los diferentes sectores políticos para obtener resultados colectivos. La propaganda política debe utilizar todos los vehículos de difusión, prensa, radio, cine, televisión, teatro, ediciones institucionales, carteles y relaciones públicas. Pues muy bien, el texto es de terror, es de una mente maquiavélica que diseña un control social de un régimen autoritario, la dictadura perfecta le llamó Vargas Llosa, para controlar a sus ciudadanos basados principalmente en la televisión, el aparato dominante de control mediático. Muy buenos días, a Marquito, y también a Arlequín, buenos días. Moisés, buenos días. Dice que es un excelente tema. Pues sí, todo esto no somos productos sino de nuestra historia. La situación política actual no se generó del 2018 para acá. Tiene un largo pasado. Y podemos ubicar en ese pasado, pues en la constitución del PRI, los gobiernos posrevolucionarios y sobre todo este manejo al que estoy haciendo referencia de la utilización de los medios de comunicación para controlar a la gente. Para nadie es sorpresa aceptar que durante muchos años vivimos en una cultura creada por Televisa, con consumo cultural popular que llenó de estereotipos, eh, esquemas, nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Los medios de información de Televisa, que eran aplastantes y dominantes, con Jacobo Zabludovsky como una de sus principales figuras, pues tuvo ese objetivo de favorecer al régimen. Eh, a tal suerte que cuando fue la matanza de 1968, nadie dijo nada, o como dicen que fue publicado eh, por Jacobo Zabludovsky, refiriéndose a, al día de la matanza, hoy fue un día soleado. Esa fue su información en un régimen autoritario donde se tenía control de todo. Ahora acusan a López Obrador de dictador
pero ya no se quieren acordar o no se acuerdan o no vivieron esa época los más jóvenes, donde había un auténtico control político por parte del régimen priista. Bueno, voy a hacer una pequeña cronología del control mediático, principalmente de Televisa, porque todo esto empezó particularmente contra López Obrador en el 2002. Hola, Ayerim, buenos días, buenos días. Hoy fue un día soleado, exactamente. Esa fue la noticia cuando asesinaron a los estudiantes universitarios en Tlatelolco en 1968. Bueno, en el 2002 se creó un programa que se llamaba La Parodia, que fue desarrollado en Televisa por Carla Estrada, una productora de telenovelas, que redujo el debate político a un simplismo cómico, donde se ridiculizó a López Obrador en ese programa. En el 2002 después trascendió y cambió de nombre precisamente para las elecciones del 2006. En el 2005 se creó el programa El Privilegio de Mandar, también producido por Carla Estrada y Reinaldo López, dos productores de programas de cotilleo, de eh, telenovelas, programas cómicos, eh, y pues allí empezaron a labrar su campaña de desprestigio, de ridiculización contra López Obrador, que Moscovici habla de las estrategias psicológicas para enfrentar a un enemigo y disminuirlo, a el infantilismo, animalismo, psicologismo o de negación, es decir, negar su existencia. En este caso, la estrategia fue de psicologismo, hacerlo pasar por un loco, animalismo, convertirlo en un animal o que reacciona como un animal. Y bueno, toda la narrativa estuvo fundamentada y sigue estando fundamentada en estos conceptos estratégicos, psicosociales, para enfrentar a un enemigo desde el poder. Bueno, pues aquí el programa del privilegio de mandar y después se creó lo que yo considero que es el único programa en el mundo, el único programa en el mundo dedicado a un opositor político. Este programa se llamó y se llama, porque todavía existe, Tercer Grado. En ese programa eh, que comenzó en el 2006, aquí tengo mis anotaciones, eh, todo versaba sobre si determinada situación política beneficiaba o perjudicaba a López Obrador. De hecho, eso era una pregunta en el programa. En todas sus emisiones, al final, Leopoldo López, que es el que conduce ese programa, se preguntaba, ¿y esto beneficia o perjudica a López Obrador? Como si eso fuera un tema que un opositor político, al hacer un análisis de los hechos nacionales o internacionales, fuera beneficiado o perjudicado por esa situación. Claro que en ese programa siempre se denostó a la figura de López Obrador. Bueno, así fue todo el manejo que tiene Televisa. Aquí principalmente el motivo de esta emisión tiene que ver con la manipulación mediática eh, encabezada por el máximo grupo de comunicación en el país, que es Televisa. En el 2010 se crea una cadena que se llama Foro TV, en la cual pues hay diversos tipos de... Es una cadena de noticias donde pues en su barra incluyen programas de chismes, de artistas, programas de debate ya en la noche, programas deportivos. Se supone que es un canal dedicado a noticias donde también la línea es golpear a López Obrador. Hay un personaje como de la talla de Esteban Arce, que habla de lo que le dicen que hable, no, no es un hombre muy preparado, pero sí es bueno para insultar y burlarse del gobierno de la Cuarta Transformación y desde tiempo atrás del candidato López Obrador. El Rudo Rivera, que pues en el Twitter es muy activo insultando
al presidente de la República, Paola Rojas, Ana Paula Ordorica, Daniel de Iturbide, que es aquella periodista, le podemos llamar periodista, lectora de noticias, que se inventó lo de la niña Frida en el temblor de la Ciudad de México en el 2017, todos con la misma característica y la misma tendencia en Foro TV, pero también participan intelectuales, si ustedes les quieren denominar así, o pseudointelectuales como Jorge G. Castañeda, Aguilar Camín, Leo Zuckerman y otros personajes de pues los intelectuales ligados al régimen, que lo que hacen es siempre insultar, mentir al presidente y al gobierno actual. Pero esto no es ingenuo. Foro TV y los participantes de Foro TV pertenecen a grupos de ultraderecha que ya fueron evidenciados por algunos medios de comunicación y por el mismo presidente de la República. Sin embargo, en la página de Sin embargo, pueden ver los vínculos de estos personajes con Claudio X González, con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y todos los grupos de la supuesta sociedad civil que no son sino lo mismo con diferentes versiones como México Evalúa, México contra el Delito y otros grupos que además tienen el mismo nombre prácticamente, pero que tienen una función de defensa de las políticas neoliberales y de los políticos corruptos. Ya esta campaña en el 2018 continúa en Televisa, continúa en TV Azteca, pero en el 2018 retoma la campaña contra la 4T, el periódico Reforma, el Universal, el Nuevo Proceso. Fíjense ustedes qué curioso, este semanario Proceso, que era la bandera de la izquierda, cambió de dueños, se corrieron a personajes críticos como Ackerman, como Fabricio Mejía, como Rocha, que ya no publican en ese semanario antes de izquierda y hoy controlado por la hija de Julio Scherer, que está casada con el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala. Y también Carmen Aristegui, porque es importante mencionar y no quedarnos con la idea de que Carmen Aristegui, la periodista independiente, pues es una periodista de izquierda, eso no es verdad. Ella pues tiene una serie de contertulios como Alfredo Figueroa, que fue consejero en el INE, en el IFE en aquel entonces, muy rabioso contra el nuevo gobierno, Reyes Orona, que fue funcionario público del PAN y que también tiene el mismo perfil, ni qué decir de Denise Dresser, que es una auténtica agitadora en contra del gobierno de López Obrador, y el anterior ministro José Ramón Cosillo. Entonces, Carmen Aristegui también modificó su perfil informativo y ahora está en contra del gobierno. Bueno, pues todos estos elementos que les estoy comentando configuran un grupo de presión. En el caso de Carmen Aristegui, es la que encabeza el embate contra Notimex a favor de el Notimex, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, corrupto, que además tiene cuentas pendientes con la justicia y pues están encabezando esa lucha para que el gobierno de López Obrador no cuente con una agencia informativa de Estado. Es increíble que Notimex esté en huelga desde hace más de un año. Ningún país del mundo democrático, ni España, no se podía desprender de la agencia EFE, ni Francia, de las agencias informativas, ni el Reino Unido, de la BBC. Es increíble que esto ocurra en México, pero ha sido producto de una guerra entre estos representantes mediáticos en contra del gobierno de López Obrador. Pues bien, quise hacer esta radiografía y estos vínculos y esta historia de la manipulación de la derecha para que sea visible, que se haga transparente a quién representan los medios de comunicación, qué agenda tienen, que es la misma agenda de la de
Claudio X González. Claudio X González le ha financiado proyectos de investigación periodística a Carmen Aristegui, pertenece al mismo grupo y son ellos los que están trabajando para que el gobierno de la 4T y Morena no tengan mayoría en el Congreso. Es una estrategia mediática muy perversa, pero sí hay que hacerla visible. ¿Qué es lo que quieren? Pues que vuelvan otra vez los presupuestos a pagarles a los medios de comunicación, volver a los tiempos del chayote. Y terminaré esta plática comentando con ustedes el libro del vendedor de silencio, de Enrique Serna, un gran escritor, que habla de la historia de Carlos de Negri, aquel periodista que fue, si no el que inventó el chayote, sí uno de los personajes más nefastos del periodismo, que vendía silencios, vendía noticias, chantajeaba a personajes políticos desde 1940 hasta 1970, cuando su esposa lo mata porque es un golpeador, un hombre fuera de sí. Carlos de Negri es el representante del periodismo chayotero, del periodismo priista, que muchos periodistas aspiran a hacerlo, pero que no han llegado a ese nivel de corrupción. Quizás Sabludowski, pero sin duda López Dóriga no llegó a eso, aunque es un hombre de negocios. Pero bueno, esos tres personajes son el prototipo de el periodista antiético que inventa noticias, que chantajea, que tiene agendas, etcétera, que todavía existen en el país y que los medios de comunicación no han hecho un mea culpa de su responsabilidad en haber sufrido este saqueo durante 80 años. Bueno, hay aquí algunos comentarios y ya terminaré mi cápsula del día de hoy, que como dije al principio tiene como propósito allegarnos de información para saber por quién votamos. Dice Marquito, mucha de la manipulación mediática del siglo pasado venía obviamente del PRI, la CTM y Televisa, una auténtica trinidad satánica. Así es, los grupos de poder siempre han subvencionado a los medios de comunicación en México, situación que cambió dramáticamente y ese es el motivo del conflicto con los medios de comunicación tradicionales. Lo bueno es que tenemos estas formas de comunicarnos, formas de hacer crítica, formas de reflexionar a través de las redes digitales, a través de el intercambio de opinión y de establecer juicios críticos para validar la información. Dice Arlequín que su voto será por Morena, pues muy bien, creo que hay que impulsar la transformación. Hoy estaba escuchando que de los 30 meses de gobierno, 14 de esos 30 meses han sido de pandemia. Una situación muy difícil para gobernar un país, para un nuevo gobierno, que es también otro tema que hablaremos en las siguientes sesiones. Bien, pues les agradezco su tiempo y muchas gracias. Seguimos en contacto, cuídense mucho. Diariamente emitiré una cápsula de aquí hasta el día de las elecciones. Buen día, hasta luego.